Amigo, continúo con el licenciado Eddie López, analista del Partido Popular. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre la papeleta, unos 800,000 papeletas de más, y yo quiero que la gente entienda, no es que la comisión calculó mal, No es por capricho, no claro. es por capricho de nadie, sino que hubo una determinación del tribunal en que se tenían que imprimir esas papeletas, ya que se le permitió a personas que no estaban antes que no habían votado en las pasadas elecciones. Por lo regular te eliminaban de la lista, ahora se quedaron las listas y no sabemos si hay muchos vivos, si están muertos, si viven en la Florida o viven en la China. Para ponerlo en contexto, esto parte de la cláusula de supremacía, evidentemente, la ley JAVA, ¿verdad?, que es la que regula muchos de los procesos que lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones, determina que para poder eximir a un votante, a un elector de las listas, tienen que pasar al menos 2 elecciones. Aquí se estaba haciendo de otra manera, mediante reglamento, no me parece que fuera parte de la ley, pero puede que me equivoque, en el cual se eximía, si la persona no votaba en una elección, te eximían de la lista y tenías que volver a inscribirte. Eso, cuando se llevó a la consideración del Tribunal Federal, hubo unos back and forth ahí para ver quién avalaba qué posición. Finalmente, el Tribunal Federal determina de que la ley de JAVA es lo que tiene supremacía y que en efecto hay que hacerlo de la manera de que ocurran 2 elecciones, que pasen 2 ciclos electorales para poder sacar a la persona de la lista, ya sea porque no le interesa votar, ya sea porque se mudó y no dijo nada, ya sea porque la persona murió. Puede darse cualquier escenario de eso. Y entonces tiene que haber una reinscripción virtual, ¿verdad?, de las personas que se sacaron de esa lista porque no votaron en la elección de 2008 en particular, porque el caso lleva ya cierto tiempo. Si no votó en 2008 y 2012, pues ya ahí tienes los ciclos. Y esto parecería o se percibe como entre, me parece que son 600,000 a 800,000 personas. Sí. Entonces se determina de que al traer esta gente nuevamente, estos electores nuevamente a las listas, que se entiende de que muchos de ellos quizás no vuelva a aparecer, pero ante la eventualidad de que aparezcan, tendrían derecho a ejercer su voto, y entonces ahí ya después de este ciclo vamos a poder tener una mejor idea. No obstante, pues hay que incluirlos. No se contemplaba originalmente en la cantidad de papeletas que se iban a imprimir el que se añadieran estas personas a la lista, pero ahora van a haber papeletas de más y se sabe con casi certeza matemática de que va a tener que votarse muchas de ellas porque no se van a utilizar, van a ser ¿verdad?, material de más. Sí, pero es bien importante dejar claro que no es por un error de la comisión Claro. ni nada, o sea, obedece a una decisión judicial y hay que acatarla y seguirla. Y que les incide más sobre sus maltrechas finanzas, obviamente, para el proceso de Yo no voto sé cuánto es el electrónico y costo todo de lo demás. imprimir 800,000 papeletas adicionales, no sé cuál es el costo, pero debe ser bastante alto. Sí, no deben ser 2 pesos, definitivamente. No creo. Mira, hablando de la encuesta, el señor gobernador ha reaccionado a la misma. Tengo aquí comentarios que él ha hecho, los tengo del periódico El Nuevo Día, y el gobernador pues está diciendo que no se puede permitir que gane el doctor Rosselló, que tengamos un gobernador que tenga un 40% de aceptación, que él entiende que debe ganar el que tiene 28%. Yo ahí no lo entiendo bien, este juego de palabras, juego de piernas, como dicen en el baloncesto. Es imposible que gane uno que tenga un apoyo de un 40%, voten por el que tiene 28%. Yo digo, wow, me perdí en el camino. ¿Tú estás claro en eso? Mira, un poco, la parte del 28 quizás un poco, pero la del 40, de ordinario, cuando tú te estás acercando ya al proceso eleccionario, deberías estar en 44, 43, entre 43 y 47. El estar abajo en 40, tienes un problema. No obstante, esa teoría tú la podrías esbozar cuando no tenías candidatos independientes, cuando eran 3 partidos principales, quizás, o un partido adicional de los emergentes, pero ahora con la inserción nuevamente de los candidatos independientes, se te está moviendo gente allá, que como yo creo que tú estás de acuerdo, eventualmente mucho de ese apoyo virtual que parecería estar en las redes, que parecería estar en las encuestas, al final del día se van a mover a los candidatos
de los partidos principales. Y me parece que a eso es que se refiere el gobernador. Además de que pues, obviamente ataca políticamente la figura de Ricky Rosselló por entender el que no tiene las cualidades óptimas para ser gobernador de Puerto Rico y que por tanto entiende que un mejor candidato estando en una posición desventajada como le parecería estar David Bernier en esta encuesta, pues merecería un respaldo mayor de cara a la elección y no necesariamente el resultado de las encuestas. La reacción de David Bernier esta mañana también a la encuesta fue muy interesante porque él habla de una encuesta que va a ser pública mañana, que es la encuesta interna, la de Peter Hart, que lo pone, si no me equivoco, abajo 4 puntos con un margen de error de 3. O sea que la cercanía parecería ser mucho mayor. Y yo me atrevería a decirte, sin haberla visto, que el respaldo y el spike de los candidatos independientes también va a ser menor. O sea que ese respaldo de los candidatos independientes es el que le falta a Ricky Rosselló para trascender el 40% y a David Bernier para verdaderamente posicionarse donde debe estar. Y ahí está la diferencia. Claro, hay muchas conjeturas en por qué se proyecta estos números de esta manera, pero pues ahí están para que cada cual escoja la más que le guste. No quiero ser injusto contigo y si no me puedes contestar me dices que no. Adelante. Pero es difícil porque tú tienes una contestación para todo. Trato, ¿verdad? Dentro de todo y ser bastante juntos. Sin ser... ¿A dónde tú crees que van a bajar esos números de Lúgaro y Manolo? Pues mira, y no me puedo atribuir de que sea mi teoría, pero mucha gente ha esbozado la línea de que los votos de Lúgaro son los de Bernier y los votos de Sidre son los de Rosselló, que concentra mucha gente de las que no quedó satisfecho luego de la primaria, de los perluisistas que están con Sidre. En el caso de Alexandra Lúgaro, pues gente que está molesta por la situación dentro del Partido Popular, que busca una alternativa. Pero, cuando llegue el juicio final, ¿verdad? Cuando se acerque y vean la elección que verdaderamente tienen ante sí, van a decir, wow, espérate, ¿qué yo voy a hacer? No podemos dejar de que esto ocurra, que es un poco la estrategia del Partido Popular, ya inclusive en sus anuncios. Si votas por los independientes, estás votando por Ricardo Rosselló. Y entonces me parece que por ahí va esa línea de tratar de disuadir, ya sea mediante alianza, ya sea mediante... No creo que sea un ataque directo, número uno, porque David Bernier no está en su naturaleza hacer ese ataque, ni el fact-checking inclusive del candidato independiente, no porque sea Alexandra Lúgaro, sino Manolo Sidre tampoco. Me parece que de alguna manera va a lograr concentrar ese apoyo hacia él. Y es la ruta que tiene que tomar. O sea, aquí no hay de otra. Si le damos todo... no los vas todo... a buscar en el PNP, ya el que está comprometido con Ricky no va a cambiar. Fíjate que lo que ha variado es un 2% y bajó de 42 a 40. Y los de David tampoco. No, claro, concentrar sus bases no creo que vaya a ser un efecto porque, y como te decía al principio del programa, van a estar cerca de los 600,000 electores en las bases, que ordinariamente subían a los 800,000. Yo te voy a dar los 13 puntos de Lúgaro. Se los voy a sumar a los 28 de David Bernier. Y llegas a 41. 41. Tomamos los 40 de Ricardo Rosselló y le sumamos los 9 de Sidre y llega a 49. Correcto. Te lo estoy dando completito. ¿No te preocupa? No. Claro. No. Es importante que no te preocupes, es importante que no te preocupes. Pero te acabo de explicar por qué. No, yo entiendo perfectamente. Es curioso cómo nos repartimos la gente, estos van para aquí, estos van para allá. Claro. Vamos a ver lo que sucede. Lo que pienso, y puedo Pero estar en el caso equivocado. del PNP es el factor de la primaria, del disgusto que causó esa primaria. ¿Tú crees que eso todavía está ahí bien marcado? Me parece que definitivamente. Y si vamos a la historia, todavía tienes la derrota de Rosselló contra Fortuño en otra primaria anterior. O sea que todavía hay una insistencia de traer a Rosselló nuevamente, que muchas personas dentro del PNP resienten inclusive. Pero yo vi en la campaña en un momento dado, no creo que lo haya soñado, a Rosselló junto con Fortuño alzándose las manos en una tarima. Mucho tiempo después. No, del otro día.
Ajá, no, por eso, sí, no. Y ahora han habido, obviamente, conversaciones para tratar de que haya un frente unificado. Pero todavía tienes un Pierluisi por la libre, que ha estado en el debate y eso, pero el hashtag unidad no se ha cumplimentado todavía. Si Pierluisi aparece con Ricardo Rosselló en el cierre de campaña del PNP o Eso una tiene que semana o 2 pasar. semanas antes, Eso tiene que pasar, obligatoriamente. tiene un impacto bien grande. Sí, definitivo. Si podemos ver en una tarima al doctor Ricardo Rosselló, al doctor Pedro Rosselló, a Luis Fortuño y a Pierluisi juntos en una tarima, es un impacto bien grande. Pero tienes que preguntarte por qué en ese momento. ¿Por qué no antes? Y que no vaya a ser too little too late. O sea, como quiera me la quieres batear. Bueno, es que evidentemente tú tienes que movilizar a una gente, enamorarla, y tú no puedes hacer eso el día antes de las elecciones. Hay gente que sí que te responde a eso, pero hay gente que no. Hay gente que tú la tienes que traer y darle cariño y mira, esto es lo que vamos a hacer, y, ¿verdad? Y no te estoy hablando de que ofrecerles posiciones en el gobierno ni nada, no te estoy hablando nada de eso. Pero tú sabes, que entiendan tu manera de hacer gobierno, que entiendan tus propuestas, enamorarte, enamorarlo. En una elección se les que está le ha haciendo hecho, nunca es tarde. Para estos En una propósitos elección políticos, sí. donde ha carecido, porque nos lo dicen los candidatos Claro. aquí, del entusiasmo cuando ellos van a la carretera, Sí. las caravanas no son ni nada parecido a lo que había antes, el entusiasmo de la gente con los propios candidatos. Unas más que otras, pero sí. Sí, oye, y no de mi partido, pero cógete cualquier No, caravana no. de Tomás Rivera Chats. Está bien. Y parecería él ser el candidato a la gobernación. Brutal, de verdad, en los fines de semana. Y no es una persona de mi partido. Y evidentemente las de ¿Y a qué se Alexandra debe Fuentes, eso? Vamos a ver ahora. ¿A qué se debe eso? porque lo perciben como el líder fuerte del PNP y nadie se atreve a contradecirlo, inclusive. No, es que tú no... la persona que va a la caravana no es la persona que lo va a contradecir. ¿Por qué tiene No, de ese acuerdo. apoyo a nivel de pueblo que lo perciben contrario, Claro. contrario a lo que se ha manifestado en la prensa, contrario a como lo ponen algunos sectores políticos de todos los partidos? ¿Por qué tiene ese apoyo? La gente te respeta por dos razones. O porque te quiere o porque te teme. Y él ha logrado concentrar en gran parte de las dos. Y tienes, o sea, en contraparte, tienes a Eduardo Batia también con una presencia, y te estoy hablando que no son candidatos, y lo hablábamos ayer con el senador, no son candidatos que son los candidatos a gobernador. Son quizás los virtuales para presidir los cuerpos legislativos. Pero tienen un arraigo dentro de las figuras del partido, de los alcaldes. Y quizás el candidato a gobernador carece en ambos partidos principales de la misma. Y es bien interesante, es un factor bien interesante porque cuando vas a la calle, tú pensarías que el líder y el presidente del partido es quien va a estar adelante y todos los demás van a estar detrás. Y parecería estas caravanas estar un poco más nutridas que los propios candidatos a gobernador. Mis 5 centavos, por lo que he percibido. Y esa tarima con Ricardo Rosselló, el doctor Pedro Rosselló, Fortuño, Pierluisi y Rivera Chats. Yo no creo que la figura de Pedro Rosselló deba estar ahí. Me parecería que le haría más daño que bien. Sí a Pierluisi, sí a Fortuño, sí a Jennifer, definitivamente. Pero acuérdate que lo ven, hay mucha gente que lo ataca con que es una extensión del papá, que el papá es quien va a venir a gobernar, que los cronies, ¿verdad? O la gente que estaba con su papá son los que van a venir a tomar el gobierno por asalto. Entonces, esa es una figura y yo estoy seguro que se van a querer desvincular y hacerlo ver a él como el hombre de Estado. Sí, tengo mis personas y mis escuderos al lado mío, pero papi, lo quiero y lo adoro, allá lo voy a consultar y lo que sea, pero él no va a gobernar por mí. Digo, y estoy leyendo el libro, no estoy atribuyéndome nada de que haya, ¿verdad? Yo voy a hacer algo aquí que a lo mejor mucha gente me dice no lo deberías haber hecho, pero lo voy a hacer. Yo actúo según lo que yo entiendo que debo hacer. Yo tengo respeto hacia el doctor Pedro Rosselló, fue mi jefe de 8 años, pero fíjate, antes de ir a la pausa, algo bien interesante. Cuando nos sentamos a hablar de la presidencia de la corporación, de WIPR y sus estaciones, él me dijo algo que yo dije, olvídate, no puedo decir que no tengo que aceptar. Cuando él me llamó. Ahora, es importante
que la cultura de nuestro pueblo se refleje en los medios de nuestro pueblo, porque en los demás canales la hemos estado perdiendo, radio y televisión. Y con eso te quiero decir que todo aquel que lleve un mensaje cultural, que hable de nuestras tradiciones, nunca busquemos de qué partido político es ni a qué organización política pertenece, porque la cultura nos pertenece a todos y todos tenemos el derecho de expresarla. Al igual que el servicio Jamás, público, de acuerdo. Jamás de mi parte vas a escuchar una censura hacia ningún artista que esté laborando dentro de las emisoras bajo tu presidencia. Cuando un caballero me dice eso, y no es que lo diga, es que lo sostuvo por 8 años, porque yo en ese momento le dije, eso me dice usted ahora, pero puede venir un fulanito de tal de esto que usted le den los Cuando títulos le prenda estos, la candela. que se creen que mandan más que usted y me lo va a decir, me busca un lío. Sencillo, sencillo. Si yo no te lo digo, sigue procediendo como tú estás porque vas bien. Y yo creo que cuando una persona dice eso tiene un verdadero interés, porque yo no le añado nada a la candidatura, ya era gobernador, ni a su administración. Es un sentir genuino de un individuo y yo tengo que dejar eso establecido para el récord. Yo sé que es una conversación privada entre el señor gobernador y yo, pero yo la hago pública, porque a mí me impresiona de sobremanera y en 8 años no le faltó a la palabra ni un segundo con eso que me manifestó. Yo te admito que he tenido varias conversaciones con él, no han sido muchas, ninguna de política. Unas conversaciones súper interesantes de cualquier otro tema menos de política. Es una persona, un lector voraz y se prepara y definitivamente una persona muy inteligente. Y muy respetuosa. Sí, de acuerdo. Y un workaholic que no lo quieras tener de jefe porque el golpe va. hay que trabajar duro. Amigo, voy a una pausa y regreso con ustedes en breve.